Gracias, muy amable. Por favor, las personas que recién se integraron al aula, ingresar al link disponible en la sección de chat, por favor. Voy a proceder a reenviar en este mismo instante. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar uno por uno. Las personas que no hayan desarrollado, por favor, necesito que desarrollen en este preciso momento para tener los datos y todo ello nos va a ayudar para construir su problema. Ok, ¿está Ramiro? ¿Está Ramiro? ¿Lord? ¿Presente? Sí, aquí estoy presente, doctor. Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, vamos contigo. Bien, bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito que acá precises lo siguiente. Referiste derechos de personas con discapacidad. Ok. Necesito que realices alguna precisión respecto a los niños, al adulto mayor y demás. Toda vez que el tratamiento, como bien sabes, es sumamente importante y diferenciado, ¿no? En atención a las peculiaridades que tiene cada grupo vulnerable. Entonces, algún tópico sería interesante que tal vez puedas ver, ¿no? Precisar, digamos, el tema de las rampas o alguna situación de trato preferente, alguna cuestión que te interese de forma concisa. Escribe, por favor, debajo acá, ¿sí? Ya, doctor. Ok. Mientras tanto, Ya, vamos ok, con listo, ya. Cristian. Cristian, ¿se encuentra Cristian Tintín? Sí, muy buenas noches, presente. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. A ver, indicas que te interesa bastante los delitos contra la administración pública. Sin embargo, Sí, sería bueno que señales aquí algún delito en particular. ¿Cuál te atrae más? Peculado, denuncia falsa, entre otros tipos penales que dispones en el Código Penal Integral del Ecuador. Sí, sería bueno. Entonces, todo ello habría que definir, ¿no? De acuerdo a tu área de interés. Y, bueno, estamos compartiendo, ¿no? Ve la imagen, ¿no? Del Google Doc. a ver la imagen. Sí, ahí está, en la imagen estoy ahorita. Ah, ya, ya. Perfecto. Entonces, vamos a poner share screen una vez más. Aquí, ok. Ah, ya, ahora sí. Entonces, sería interesante que podamos precisar ello. Medite, reflexión en este mismo instante para continuar, ¿ok? ¿Se encuentra Boris? Cristian Gavilanes, ¿se encuentra? Sí, buenas tardes, estoy aquí presente, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Bueno, es agradable saber que existen ya dos personas en esta aula dedicadas a las Marx. Em, bueno, como mediador, ¿tienes algún tema de interés en particular? bueno, sí, muy buenas tardes. Sabe que yo me he interesado bastante en lo que es acerca de derecho penal, tanto en la profesión, en el libre ejercicio, he estado vinculado en lo que es el área penal. Entonces me ha llamado la atención acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Un Porque momentito, por favor. Tenemos un celular que está sonando incesablemente, por favor. Adelante, me indicaba que le interesaba bastante el tema del procesamiento respecto a personas sí, la jurídicas. responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso Perfecto. manifestado en lo que se encuentra estipulado en el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal en nuestra legislación ecuatoriana, que es el COIP. Es decir, que las personas jurídicas serán también penalmente responsables por la acción o omisión de quienes ejercen su propiedad y control, ¿no? Entonces me ha llamado bastante la atención acerca de que las personas, no solamente las personas naturales, deben ser penalmente responsables por un acto o una omisión que se pueda realizar. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos conocer que las personas jurídicas, o llamadas también como una persona moral, es decir, es la existencia de un individuo que tiene derechos y obligaciones, pero no son un ciudadano, sino esto recae en una institución, en una empresa, en un organismo. Entonces, desde ese punto de vista me ha interesado acerca de la responsabilidad penal acerca de las personas jurídicas. Excelente.
Mire, yo le sugiero que pueda realizar un estudio de legislación comparada con el Perú. El Perú eh, dispone del marco normativo respecto a la responsabilidad penal y por corrupción también dentro de las empresas. Ajá. Ya muy interesante, probablemente. Escriba por favor debajo de su nombre. Usted vaya pensando al respecto. Ahora, claro, al sol de hoy, bueno, se tienen diferentes concepciones respecto a la filosofía jurídica, ¿no? Hablamos de la persona natural, la persona jurídica, tradicionalmente conocidas. Sin embargo, a partir de la ley 300 en Bolivia, se habla ya de la madre tierra como un sujeto colectivo de derechos y la opinión consultiva 2317 que ya también va a considerar la protección jurídica respecto a la fauna, ¿no? Entonces, ya no solamente hablamos de expresión jurídica, sino que hay muchas personas, como es el caso de la madre tierra, de sujeto colectivo de derechos. Y obviamente la legitimación activa va a corresponder a persona natural, obviamente, porque es una conceptualización abstracta, pero sin lugar a dudas son avances jurídicos que hay que tenerlos en cuenta. Bueno, para los que estén más interesados, Ley 300, Bolivia. Entonces, Muchas gracias. escribimos acá debajo, por favor, Cristian, ¿sí? Escribamos todo eso, ¿sí? Tema específico, puede ser un estudio de legislación comparada eh, respecto al tema de corrupción dentro de las empresas y su tipificación. Me puede enviar el link, por favor, para poder escribir? Porque, o Oh, aquí mismo claro que escribo, sí, porque no puedo ingresar. permítame un minutito, vamos a entrar aquí a la sección de chat. Estamos en chat. Aquí está. Ya le envié el link. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, esto puede hacer con un clic. Entonces, ¿se encuentra Silvia? Buenas tardes, no sé si se me escucha. Ahora sí, Silvia, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo bien, buenas tardes con todos. No sé por qué no puedo teclear. Si me ayuda, tal vez. Am, qué raro. ¿Está dentro del link? ¿Ya está dentro de esta misma página? Sí, ya estoy en el link. Claro que o sea, me pierdo del Zoom para estar en el link, pero la verdad, profe, no puedo teclear. Estoy viendo si es que me entro por Google Drive. No necesariamente, o sea, usted puede entrar desde su Gmail, desde cualquier buscador, de hecho. No, Es sí como estoy si ahí. Ayer lo pude hacer, pero no sé por qué no. Voy a seguirlo intentando, si no, si me acepta para seguirle mandándole por el chat. perfecto. Ok, lo que necesitamos es que todo esto esté registrado aquí en esta misma plantilla. Entonces, no sé si usted dispone de algún otro archivo Word, si puede abrir provisionalmente y vamos trabajando. ¿Ya? Posteriormente, usted va a extraer esa información y va a colocarla acá en el link general. Ya, correcto. Está bien, profesor. Gracias. Muy bien. Entonces, usted señala que es abogada, le agrada el derecho constitucional, le interesan los derechos vulnerados de las mujeres rurales y los derechos de participación. Cuando hablamos de derechos de participación, podemos entender respecto al tema de regalías por conceptos, por ejemplo, hidrocarburíferos, podemos entenderlos en materia electoral, toma de decisiones dentro del hogar, o sea, existen una multiplicidad de escenarios en la cual podemos actuar. ¿Cuál es el escenario que a usted le interesa de forma precisa? Usted refiere a derechos de participación. Sí, bueno, lo que me refiero es que la falta de participación de las mujeres tanto en la toma de decisiones a nivel de organizaciones de segundo grado, que es aquí en el Ecuador, la falta o sea, el liderazgo que no es concebido y también la falta de participación en eventos electorales. Ya, cuando usted se refiere a organizaciones de segundo grado, ¿a qué nos referimos de forma precisa? Aquí en el Ecuador existen dentro de las comunidades las de forma a nivel de territorio, entonces existen las de organizaciones de segundo grado, que vienen a ser organizaciones de movimientos sociales, no netamente políticos.
que prácticamente están unidas con lo que tiene que ver con el movimiento indígena campesino. Entonces, por ejemplo, lo que sucede en el Ecuador es que las mujeres en el sector rural son quienes se han quedado en sus territorios en vista de la situación de trabajo, especialmente en lo que tiene que ver con las mujeres regantes. Sus parejas, sus esposos trabajan en las ciudades grandes, pero ellas son las que están día a día y las que toman las decisiones prácticamente, las que trabajan, las que hacen las mingas, pero cuando son de designarse, yo que sé, presidente de regantes de la comunidad, en este caso no son consideradas ni son tomadas en cuenta. Entonces es por Entonces, eso que a mí me parece que sería una falta de sus derechos vulnerados, porque el mero hecho de que somos mujeres en ocasiones se minimiza la capacidad y el protagonismo que debe existir para que se pueda ejercer la activa participación en sus comunidades. muy bien. Entonces, estuviésemos hablando de representación política, entonces podríamos hablar básicamente de dos supuestos, el derecho a ser elegido y el derecho a elegir, que Ajá. en este caso creo que correspondería el derecho a ser elegida en sí, Uh-huh. ser elegida en movimientos sociales. Estos movimientos sociales son movimientos únicamente articulados de forma empírica o disponen de alguna personería jurídica. No, si tienen personería jurídica los movimientos sociales, en este caso los movimientos de las organizaciones de segundo grado. Ya, estas organizaciones de segundo grado, ¿tiene algún nombre en particular? ¿Alguna organización en la que usted tiene algún contacto, acceso, etcétera? Bueno, específicamente en la provincia de Cotopaxi existen aproximadamente, son como 25 organizaciones de segundo grado totalmente concebidas y tienen personería jurídica, pero hace falta la representatividad por parte de las mujeres, entonces existe la invisibilización de las mujeres aún, es por eso que tenemos un trabajo en territorio con el objeto de empoderarles, de capacitarles para que puedan tener este tipo de liderazgos. Ya. Esta, si una mujer decide candidatear, supongamos, a ser la, no sé, la presidenta, digamos, del movimiento, eh, ¿existe alguna visa legal o no? Bueno, a nivel de la ley, en lo que tiene que ver para considerarse para la parte electoral, hablamos de alternabilidad y de paridad, pero dentro de, a nivel de las comunidades e incluso también en los territorios grandes, normalmente son los hombres los que están encabezando las listas, entonces es por eso que a nivel en lo que tiene que ver con la ley de elecciones, la ley de la democracia se ha considerado durante los últimos meses en el Ecuador de que exista la exigibilidad de que exista 50-50, porque normalmente a las mujeres se les pone en los puestos alternas o suplentes. Entonces ahora la ley exige, por ejemplo, si de una comunidad tienen que designar para concejalas de un cantón 5 concejales, sean hombres o mujeres, normalmente los 5 están de principales y las mujeres son las que están de suplentes, lo que pasa especialmente en las juntas parroquiales. Entonces se está incumpliendo de cierta forma en lo que tiene que ver con la parte de la alternabilidad. Entonces eso es lo que se está luchando por parte del movimiento, en este caso de mujeres a nivel del Ecuador, y ya se alcanzó de que exista esta exigencia de que sea 50-50 que estén ocupando de manera tanto hombres como mujeres en cada uno de los territorios. Y en las organizaciones sociales, que es donde más se vulnera, entonces también yo pienso que se debería insertar esto sería, y yo creo que ya no sería en el Consejo Electoral, sino tal vez, no sé si en el MIES, con el objeto de que exista también esta exigencia para que se dé el cumplimiento de la actividad, ¿no? Del protagonismo, no solamente electoral, sino visibilizar a la mujer dentro de cada uno de sus territorios para que estén como liderando por sus espacios, en este caso que ya serían sociales. Claro. Entonces vas a tener que revisar bastante sobre relaciones de poder entre profesionales. Bueno, es Así es, interesante, profesor. interesante, sumamente interesante. Y bueno, ya escribí algunos apuntes por ti acá en la página y complementa por favor con los apuntes que hayas tomado, ¿sí? De hecho, a grandes rasgos puedo visualizar que podrías efectuar un estudio de carácter cualitativo en la cual tuvieses que acceder a entrevistas para conocer cuáles son los factores de hecho, ¿no? Y a partir de una identificación de las categorías y demás,
procede con la respectiva codificación afine que te permite identificar cuáles son los patrones, ¿no? Es una Ya, correcto. y bueno, pero bueno, eso ya es más adelante. Vayamos por lo primero que es el problema. Ok, vayamos bajando. ¿Se encuentra Jessica? En algún momento nos asesorado para sus tesis. Ok. Sí, ¿Se los encuentra derechos Jessica? de los animales también tiene que ver de pronto con este curso. O sea, quisiera que de pronto me oriente al respecto. Perfecto. Jessica, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. Ahora sí. Muy Estoy bien. Es ingeniera comercial. ¿En qué se especializa usted? ¿En qué en lo institución? que es bueno, administración de empresa, todo eso ahí. Ujú. Tengo un negocio propio con respecto a climatización, pero, o sea, sí defiendo lo que es las causas de los animales y también, claro, el derecho a la mujer, a no violencia, todas esas cosas, pero quisiera de pronto que, no sé si de pronto en este curso, pero de pronto en otro curso también enfocarme en lo que es los animales también. Perfecto. El tema de los animales le interesa bastante. Sí, me Eh, interesa. perfecto. ¿Qué le interesa respecto a los animalitos? ¿La comercialización, la tenencia, la venta No, ilegal, no, el no, 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 tráfico? el no maltrato a los animales, El los maltrato? derechos que tienen los animales, a pesar que son mascotas, o sea, tienen sus derechos de derecho a una vivienda digna, a una alimentación digna, a un trato digno, entre otras cosas. Ya. Desde la ingeniería comercial, ¿cómo se podría enfocar ello? Aplicarlo, o sea, directamente la ingeniería comercial, de pronto con un negocio al respecto, pero así yo hago, se puede decir, voluntariado, no formalmente, pero sí contribuyo a la causa, como quien dice. ¿Qué le parece con generar tal vez un plan de negocios respecto a alguna institución, a alguna empresa, microempresa, que genere una especie de garantías a fin de precautelar el maltrato animal, ¿no? ¿Ya? Respecto a la venta. Supongamos, o sea, lo primero que hay que hacer para investigar es imaginarse la situación. Ok, Una, una institución que venda un animalito y que no se quede ahí el asunto, no se quede como una simple transacción comercial, sino que la empresa, no sé, supongamos cada año o cada cierto tiempo, pueda efectuar una especie de revisión del animalito, de asearlo, etcétera, a tiempo de tener una especie de garantía en la práctica ah, para que no existe ese maltrato, ¿no? Porque si obviamente le llevan todo un animalito con desnutrición o lastimado, etcétera, uno va a poder percibir que está existiendo otro tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces sería interesante que pueda tener una especie de póliza de garantía para poder velar por esa situación, ¿no? Como el tema de los carros, cuando uno compra un carro nuevo, cada 5.000 kilómetros debe llevar para realizar mantenimiento, 10.000 kilómetros, etcétera. Entonces, básicamente con una lógica similar que podría tal vez encarar, y así podríamos otorgar una idea respecto a un plan de negocios que podría construir usted desde su disciplina científica para tener una vinculación respecto al interés que tiene en particular. No sé qué opina al respecto. sí, de pronto yo estoy pensando, de pronto, claro, está el mejor criterio, de pronto mejor en vez de la comercialización, más bien de decir de pronto la autofinanciación de fundaciones de rescate animal, que especialmente ahora le digo porque, o sea, como le digo, soy De autosostenibilidad, sí, básico. según mi caso, yo ayudo bastante, entonces sí veo que hay falta de bastante autofinanciamiento. Entonces de pronto quería por ese lado irme, ¿no? De pronto Oh, perfecto. A mí me un parece trabajo de interesante, claro, porque las ONGs, las fundaciones, etcétera, generalmente tienen ese problema, que es el problema exacto. Sí. de Gran los... problema, especialmente ahorita. Un Entonces, gran problema. para ser autosostenibles, sin lugar a dudas, requieren de dinero, Autorización. ¿no?
y tener planes al respecto me parece genial, me parece interesante ese tipo de propuestas. Sería interesante que pueda tal vez precisar, detallar acá en el documento en común, en qué aspecto se podría hacer incidencia, cómo se puede hacer eso más o menos. No sé, usted tiene que un Sí, de enfoque. pronto, por ejemplo, yo digo, ahorita que son las mascarillas, venta de mascarillas, en, o sea, para recolectar fondos, venta de mascarillas o venta de camisetas, o también patrocinadores, también se recoge dinero, ¿qué más puede ser? Y así, ¿qué más? No se me ocurre ahorita algo más. Ya, Pero la eh, verdad que ahorita, ayer lo pensé, pero ya se me fue el perfecto. tiempo y me olvidé de preguntarle por interno en el chat. Y ahorita me salió así, como quien dice la idea, así en crudo, pero No, es muy interesante. Habría que ver de establecer un plan de negocios, ¿no? Porque tengo entendido que los ingenieros comerciales justamente tratan de hacer eso, ver cómo puede una institución ser rentable y repartir su enfoque. Entonces, bueno, no sé, acá en la computadora, en el documento en común, está denominado como plan institucional de autosostenibilidad, pero no sé si es un plan de sí, negocios. perfecto. Ajá, está bien. Esta terminología precise usted y abajo vea todos esos elementos que estuviesen vinculados, ¿sí? Manos a la obra. Ok. Rosario, ¿se encuentra Rosario? Hola, ¿Cómo está Rosario? Buenas noches. ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, tengo un problema en el planteamiento de mi problema. Yo soy maestra de primaria, atiendo niños de primer curso hasta sexto curso Ujú. y por eso es que me interesa, digamos, que estos derechos fundamentales sean bien ejercidos con la población de trabajadores, más que todo en que está en vulneración, ya que estos niños y niñas son vulnerados en cuanto a su derecho al trabajo, porque les despiden con fraudulencias o si no, en forma arbitraria, o bien no les cancelan, no les brindan un seguro de atención médica, y bueno, todos esos beneficios y no cumplen con sus garantías en cuanto a los prestadores de servicios, ¿no? Entonces, ahí se va vulnerando el autoestima y peor en su identidad. Dentro del proceso de aprendizaje, hacen de que ellos abandonen que es la unidad educativa. Ya. Entonces, lo que a usted le interesa es estudiar básicamente los factores de deserción escolar de niños de la calle, ¿verdad? Sí, también está involucrado eso por el tema del trabajo, porque a veces sus patrones no les dejan asistir al colegio, a la escuela, no les dejan porque les dan otro turno para que puedan trabajar. Entonces ahí es donde ellos pues hacen abandono del estudio. Perfecto. Entonces, vayamos desarrollando, por favor, todos esos aspectos contextuales que usted logra visualizar acá en el documento en común. Eh, y bueno, en un momento retornamos con usted, ¿sí? Mientras escribe. ¿Está bien? Gracias. Muy bien. ¿Quién más está acá? Shara. ¿Se encuentra Shara, Cristina? Aló, sí, buenas noches, ¿me escuchas? ¿Cómo está Shara? No sé si Buenas puede noches, aproximarse un poquito al micrófono, así lo escuchamos mejor. ahí, Ahora sí. ya. Shara, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches, doctor, queridos compañeros y compañeras que están presentes. Sí, ya me encuentro acá. Bueno, la pregunta que usted nos está planteando a todos, doctor, a mí me interesa mucho el tema del estudio y prevención de la violencia de género. Yo creo que básicamente se empieza por estudio y luego hablar del tema preventivo, ¿no es cierto? Y obviamente la sanción cuando ya se produce la violencia contra las mujeres. Excelente, la prevención. Muy Sí, bien. Bueno, no sé, yo podría sugerir un tema que es bastante dígame. interesante. Eh,
bueno, hace énfasis en la inteligencia emocional y la educación en los colegios, ¿no? Sí. Porque a fin de resolver, ¿no? Las disputas, controversias, etcétera, de forma pacífica. No sé qué opina usted de ello. Más o menos, ¿cómo lo podía plantear el tema, doctor? Porque, bueno, yo, a ver, revisando la ley 348, doctor, obviamente el campo de acción, el ámbito, lo tenemos realmente es muy amplio porque en este caso se puede trabajar, como usted planteaba, ¿no? De incluir, digamos, en la currícula educativa, en todos los niveles de educación. Estaríamos hablando en el nivel primario, en todos los niveles, digamos, desde el primario, secundario, y obviamente en el nivel superior de formación. Ya estaríamos hablando de las universidades. Obviamente este tema se puede trabajar mucho, pero obviamente el que mucho avanza poco aprieta, así que a mí me gustaría focalizarme, por decir, ya trabajemos sobre el estudio o la prevención, digamos, sobre un tema en el ámbito educativo, digamos, inicial, primario y secundario, porque a mí, yo soy docente, por ejemplo, de la Universidad Juan Michel Saracho y también tenía, ¿no? O sea, bueno, un montón de ideas, ¿no? Porque no solamente trabajan en el ámbito educativo, digamos, inicial, primario, secundario, sino también interesante se hace plantearse una investigación, un estudio para prevenir la violencia de género en las universidades, toda vez de que yo me planteaba lo siguiente, ¿por qué me gustaría, digamos, también en el tema de la los estudios superiores, lo que es la universidad, porque es allí donde justamente se inician, digamos, las relaciones de pareja, la convivencia, en muchos casos la convivencia y obviamente se da origen a, inclusive a los matrimonios, ¿no es cierto? Los estudiantes que se concentran en determinadas ciudadelas universitarias son los que concluyen, digamos, de diferentes otros lugares, tanto de otros departamentos que no sean de Tarija, pero sí que vienen de otras capitales, de otras provincias. Entonces ahí se dan los inicios, se inician, digamos, las relaciones de pareja y muchas veces como son estudiantes, señoritas, jóvenes que por primera vez salen de los hogares, obviamente se encuentran solos en una ciudad donde están dedicados al estudio y allí son en todo caso las mujeres víctimas, digamos, ya de los casos de violencia, ¿no es cierto? O sea, conviven con sus agresores, todo eso, y obviamente no tienen ninguna protección por parte del Estado. Ya. Eh, entonces, ¿a usted le interesa la prevención de la violencia en la educación superior, cierto? Sí. Perfecto. Entonces, usted te indica que debería incorporarse en la currícula de las universidades contenido respecto a la prevención de la violencia. Sí. Perfecto. ¿Qué opinas sobre integrar, bueno, es interesante, ¿no? De hecho, es un aspecto que la ley 348 ha olvidado. Se tiene más de 16 formas de violencia. Pero existen, por ejemplo, diversos factores, ¿no? He tenido conocimiento, por ejemplo, de un estudio que se hizo respecto a las relaciones de poder entre compañeros, entre docentes, estudiantes, etcétera, y era sumamente interesante. Sí. Pero depende cuál es el aspecto que usted quiere tomar. Si es la relación interpersonal entre los enamorados, o las amistades, el círculo académico, eso habría que precisar. Sería importante que... Profesor, podríamos, en todo caso, obviamente, porque la mujer no solamente está expuesta a la violencia machista respecto a una relación de pareja, ¿no? ¿No es cierto? También se da en el ámbito, como usted dice, académico, en realidad en toda la universidad, ¿no es cierto? No sé si usted me ayuda un poquito ahí a... La idea estaba, como usted ayer nos decía, obviamente tengo la idea, tengo esta iniciativa, pero quiero aterrizar en un tema bonito, en plantearlo bien. Ya. Un tema que es bastante candente en la actualidad y es bueno, se da justamente con el tema de los medios digitales, con las redes sociales, etcétera. Es el tema de los de la comunicación en la pareja, ¿no?
que básicamente no se tiene muchos casos una comunicación en un sentido de paz, ¿no? Que existe una cuestión de hostigamiento, de control de comportamiento, mensajes de WhatsApp que si vas a tal lugar pasa esto, si no vas a tal lugar no pasa esto, etc. Entonces sería muy interesante estudiar todo ello. Pero bueno, tiene que ser de su interés. ¿Le agrada ese tema? Sí, me agrada bastante porque justamente lo que usted acaba de manifestar se refiere a los, las manifestaciones de violencia, ¿no? Es así como se inicia, digamos, la violencia de género. Y es en muchos casos muy difícil de detectar por parte de las mujeres porque en una relación de pareja, la mujer el enamorado, la pareja empieza a controlarla a través del teléfono, con quién estás hablando, quién te ha llamado, cuáles son tus contactos, y accede a su equipo celular y obviamente empieza a controlarla. Lo mismo ocurre cuando controla, digamos, su círculo social, sus amistades. El agresor poco a poco la va aislando de su ámbito social, la va aislando de la familia y poco a poco para obviamente someterla y proceder al maltrato, ¿no? Entonces, estos son los primeros indicios de la violencia de género, ¿no es cierto? Cuando la empieza a controlar, cómo te dices, con quién hablas, a quién has llamado, quién te ha llamado, dónde has ido, con quién has estado, y poco a poco, ¿no? Y empieza a invadir ese espacio privado de la mujer para irla sometiendo poco a poco y obviamente al lograr, digamos, aislarla a la mujer y ya se convierte prácticamente en su agresor y la controla, ¿no es cierto? Logra que pierda la autoestima y bueno, toda una serie de factores. Lo que usted hace referencia es así, ¿no? Exacto, bueno, la violencia psicológica hay que entenderla en términos sencillos, de afuera hacia uno, y luego comienza la psíquica, que es de adentro de la propia persona. Entonces, muchas veces factores externos influyen en decisiones propias, ¿no? O sea, el sentimiento de soledad y que en muchos casos, pues, desencadenan en suicidios, etc. Entonces, bueno, vayamos desarrollando y ya está disponible acá bajo de su nombre. Vayamos desarrollando, por favor, cuáles son los tópicos que le interesa revisar, ¿sí? Ya, está bien. Bueno, ¿tenemos a alguien más que se haya unido en este momento para concurrir a la sección pertinente? ¿Alguien que haya entrado en este momento? ¿Ya hemos revisado de todos? ¿Sí? Pero vamos a ver el chat que no logro ver desde acá. Ok. Perfecto, me piden enviarles el enlace para modificar las palabras mal escritas. Perfecto. Les voy a enviar en este momento permítanme. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Perfecto, Silvia. Y ya le envié. Acá usted puede acceder. Entonces, ya hemos revisado de todo, ¿cierto? Estimo que sí. Bueno, continuemos avanzando. Ok, entonces ya tenemos las ideas. ¿Sí? Vamos a iniciar. Ok. Ideas, vamos precisando las ideas. Debajo de nuestro nombre vamos precisando las ideas. Habíamos señalado de que debíamos pasar de una etapa abstracta a una etapa concreta. En este momento básicamente nos encontramos en esa transición a fin de concretar al respecto, ¿sí? Vamos a adelantar las diapositivas. Ok. Muy bien, estábamos acá. Entonces, básicamente, hasta el momento vamos a tener el qué, ¿sí? Ya tenemos el qué.
respecto a qué tema vamos a investigar. Ahora, el para qué. Debajo vamos a escribir en nuestro documento, acá en nuestro documento general, el para qué. ¿Sí? ¿Para qué vamos a estudiar ese tema? Entonces, escribimos para qué, dos puntos, para qué nos va a servir toda esa investigación. Ok, a ver, vamos a ver, ya están escribiendo acá. Entonces, por ejemplo, Silvia hablaba de la representación, de la paridad y la exigibilidad del derecho a ser elegido en movimientos sociales de la provincia X y Z. Pero ¿para qué nos va a servir toda esa información? ¿Qué permitirá, ya imaginando una situación en la cual ya tengamos concluida nuestra investigación? ¿Qué datos podrá revelar? ¿Demostrará alguna situación de no paridad? ¿Revelará alguna situación de conculcación al derecho a ser elegida? Entonces, escribamos eso, el para qué. Lo mismo acá. Adelante. Profesor, las causas las había puesto. Ahora me dice que pongamos, ¿qué? Perdón, no la escuché. El para qué. Abajo, escriba para qué. Ya, está bien correcto, gracias. ¿Para qué Profesor, una pregunta. No sé si me ayuda, ¿qué le tecleo, qué le pongo? ¿Está habilitado para borrar? Pasa que hay algunas cosas que están mal escritas y no puedo borrar. No se preocupe, he enviado un link de nuevo que ya les concede la facultad de editar. Entonces, no se preocupe. Ingrese al chat, presione y va a abrir el Google Docs, en el cual le va a posibilitar a usted poder editar, borrar, etcétera, la parte que usted escribió. Ya, correcto. Mil disculpas las palabras que se fueron en rojo, profesor. Gracias. No se preocupe. Si eso se trata, acá estamos por eso mismo, les digo, mano a mano, trabajando codo con codo. De eso se trata. Gracias, muy gentil. No, usted. Lo mismo acá, por ejemplo, tenemos el caso de Jessica. ¿Para qué nos va a servir ese plan institucional, ese plan de negocios? Para que se financie la fundación y pueda cumplir tales objetivos, no sé. Rosario, ¿para qué nos va a servir conocer los factores de deserción escolar? Para que, por ejemplo, se puedan diseñar políticas públicas y obviamente se vaya logrando mediante acciones concretas un menor grado de estudiantes que son niños de la calle que, bueno, vayan a abandonar los estudios. Entonces, todo ello desarrolle. Muy bien, ya estamos escribiendo. Jessica, vamos. A ver, muy bien, Silvia. Cristian, ¿cómo vamos? ¿Para qué? ¿Qué le va a permitir ese análisis comparativo de la legislación peruana? Sí, buenas tardes. Sabe que en verdad estaba yo ya yendo a escribir lo que usted manifestó. Es igual acerca de que debe tener un mayor control acerca de las empresas que no son responsables que no tienen responsabilidad penal en la omisión de un acto. Es igual por decirle que hay personas en las que trabajan en algunas empresas en la cual promocionan algunos productos y de lo cual deriva cuando no se da un fiel cumplimiento a lo que están realizando alguna promoción. Entonces aquí se llama la figura famosa en el derecho penal, lo que aquí es una estafa por medio de una persona jurídica, por medio de unas empresas que tratan de perjudicar a terceras personas. Entonces se convertiría en una estafa. Entonces se permitiría que regule la estafa a unas personas que no sean engañadas
por las empresas cuando a veces promocionan algún producto. Es desde mi punto de vista, no sé si es que esté equivocado, por favor. Ok. A ver, vamos a como un paso atrás. A ver, cuando usted está hablando de eso, básicamente nos estamos refiriendo a los derechos del usuario y consumidor, ¿no? O consumidor. Am, pero cuando vamos a efectuar este estudio de la legislación peruana respecto al tipo penal de la responsabilidad eh, que se tiene, um, habría que precisar, ¿no? Si vamos a estudiar el derecho penal general, es decir, las características para que se pueda determinar la responsabilidad penal de alguna empresa, o si vamos a estudiar el derecho penal especial, que ya va a comprender el tipo penal en específico. De momento, yo tenía en mente que sea el derecho penal general, es decir, cuáles son los factores por los cuales la ley, tanto ecuatoriana como peruana, consideran para que una persona jurídica, como es una empresa, sea Claro. responsable. ¿Qué les parece? Igual, igual lo podemos hacer por el sentido que usted lo manifiesta, o sea, no se le podría hacer solamente tomando un solo tipo de delito como la estafa. Entonces simplemente se le podría hacer el derecho penal en general para que abarque la legislación tanto ecuatoriana como la peruana para poder hacer una comparación o un análisis bastante grande. Claro, ya en el desarrollo de la propia tesis, tal vez podría tener alguna sección de algún capítulo Ujú. que estudie cómo se procesa respecto a un tipo, ¿no? Por ejemplo, cómo se procesa en el Ecuador respecto a una estafa eh, producida por una empresa y cómo se procede en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, Claro. ponte a analizar. Pero ahí ya no ya podría empezar a ingresar con el tema del índice, ¿no? ¿Qué temas podría contener? Y sería bueno que ella empiece a desarrollar. Es así, la investigación es constructiva y los problemas y los tópicos no están definidos hasta que la tesis esté oleada, sacramentada y defendida sobre todo. Por eso, como dice, ¿no? ¿Quién no lloró por un amor? Es lo mismo por la tesis. ¿Quién no lloró por... Mi estimado, disculpe, por favor. ¿Me Adelante. podría, en lo que usted me estaba explicando acerca del derecho penal en general, esa partecita no la entendí bien porque estaba cortándose la señal, entonces no le capté bien lo que usted me decía. Entonces, no sé si me podría repetir ahí para yo poder tener una visión más clara. Con el mayor gusto. A ver, el derecho penal hay que entenderlo am, en una conceptualización desde una parte del derecho penal general, cuando nos vamos a referir a los institutos generales. Por ejemplo, qué supone la reclusión, qué supone el presidio, medidas de aseguramiento, etcétera. Ya cuando ingresamos al derecho penal, la parte especial, nos vamos a referir a todas las conductas, es decir, a todos los tipos penales. Entonces, si usted va a estudiar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estuviésemos hablando del derecho penal en la parte general, ¿sí? En la parte general. Eh, que es una división teórica que existe, ¿no? Para tener alguna precisión al respecto. Y bueno, básicamente yo sería en síntesis. Ujú. Muchas gracias. No, de nada, usted. Vamos a subir acá. María Fernanda Granda se encuentra. Estimado profesor, sí me encuentro. Lamentablemente salí de mi trabajo y estoy conectada desde mi celular, pero estoy conduciendo y no puedo escribir, pero estoy escuchando todo en mi auto y apenas yo pueda ya escribir, voy a especificar justamente estos temas, pero sí estoy poniendo atención en todo lo que ustedes están mencionando. Ok, no se preocupe, conduzca con cuidado. Ya cuando llegue a casa, por favor, indíquenos y vamos a realizar una recapitulación a fin de que usted también esté al tanto. ¿Sí? Correcto, le agradezco mucho. No, de nada. Boris, ¿se encuentra Boris? Roberto Álvarez.
desencuentro. Ramiro Lor. Perfecto, mantiene su familia, excelente. ¿Me hablaba, doctor? Perfecto, Ramiro, no, estoy leyendo lo que escribió. Ah, ya. De capacidad, perfecto. Entonces, vamos a especificar, ¿usted en qué ciudad se encuentra? Yo vivo en la ciudad de Esmeraldas, acá en Ecuador. Esmeraldas. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, vamos a precisar, no sé si usted tiene alguna predilección por algún distrito o algún cantón. Entonces, precisemos el área geográfica, por favor. Delimitemos, ¿sí? La última parte, doctor, especifico que el lugar prácticamente donde estoy viviendo. Exacto, no sé cuál será el lugar en específico, el distrito, el cantón, el Sí, municipio. es Cantón Esmeralda, sí, Cantón Esmeralda, sí, sí, doctor. Perfecto. Entonces, ¿ustedes tienen alguna división respecto a los barrios? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos el municipio dividido en distritos y los distritos están divididos en organizaciones territoriales de base, las OTBs. Antes nosotros teníamos esa organización en los cantones, pero ahora hemos determinados aspectos. Y bueno, básicamente comprende una división de los barrios. ¿Ustedes tienen alguna división respecto a los barrios? Bueno, directamente esta es la provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, ¿no? En sí, cada uno con su barrio respectivo. Pero dentro de esos derechos que estoy poniendo ahí, abarca todos los derechos a nivel nacional, ¿no? ¿Verdad? Es para todas las personas que viven en el estado ecuatoriano, ¿no? Y también para extranjeros que también llegan a nuestro país y gozan de los mismos derechos que gozamos nosotros, ¿no? De acuerdo, entonces usted tiene un enfoque desde la visión de la República unitaria, ¿no? Claro, claro, así es, doctor, ajá. Perfecto. Entonces tome nota de ello. En la República Unitaria del Ecuador. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Posteriormente, escribimos el porqué. ¿Sí? ¿Cuál es la situación del problema? Por ejemplo, acá Ramiro nos habla de las personas con discapacidad respecto a mejorar las condiciones de vida, mantener a su familia, apoyar el desarrollo del país con un trabajo productivo. Es importante que conserven su trabajo y se les permita cumplir funciones de acuerdo a su nueva condición. Entonces, ¿por qué? ¿En qué aspecto estamos hablando? No sé si estamos hablando de las ramplas, hablábamos respecto a la accesibilidad de las personas, desde una visión tal vez del derecho a la ciudad, desde un enfoque urbanístico, o desde qué óptica estamos hablando, ¿sí? Entonces, especifiquemos el por qué. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es básicamente la causa? Eso también lo escribimos ahí, también lo dejamos plasmado el por qué. Sí, debajo, por favor, debajo. Ya, listo, debajo. doctor, ok. Perfecto, entonces aquí vamos a escribir el por qué. Entonces ahí vamos a poner de forma concisa, o sea, sabemos que evidentemente puede existir en atención a las diferentes situaciones un cúmulo de problemas. Lo que vamos a hacer aquí básicamente es tener una óptica de la problemática. ¿Qué es la problemática? La problemática va a suponer el conjunto de problemas. Entonces ahí va a surgir un cúmulo de tópicos y ello nos va a permitir procesar. Pero bueno, vayamos escribiendo, ¿sí? Vayamos escribiendo. Uno de los por qué también sería, doctor, porque esa persona con discapacidad automáticamente, al tener la oportunidad de tener un valor, una remuneración mensual, su estilo de vida cambiaría, ¿no? Algunos pasarían a ser cabeza de familia, automáticamente cuando una persona adquiere una discapacidad entra en depresión, ¿no? Hay barreras que prohíben de que él pueda contactarse con la comunidad. Entonces, al momento de él estar inmiscuido en la parte laboral,
su autoestima automáticamente la va a recuperar, ¿no? ¿Verdad, doctor? Podría ser uno de los por qué, ¿no? Entonces, esa parte depresiva con la que él estaba viviendo, él ya la va a hacer más llevadera, ¿no? ¿Verdad, doctor? Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque existe una situación de exclusión laboral, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí va a estar tu problema. Entonces, ¿para qué tú vas a investigar? Para que exista, obviamente, inserción laboral. ¿Te das cuenta? Pero, ¿cuál será el óbice? ¿Existirá algún óbice legal o existirá algún vacío? Es decir, no existirá una norma, por ejemplo, de discriminación positiva, es decir, normas que van a lograr restablecer, reafirmar una situación de inequidad. Entonces, tal vez si existe ese vacío, sería interesante tener una norma que regule, por ejemplo, un porcentaje Ya, porque lo regular en el marco legal, ¿no, doctor? El artículo 42, numeral 33 del Código de Trabajo, siempre se ha determinado que el empleador público o privado, ¿no?, que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores, tiene la obligación de contratar al menos a una persona que posea alguna discapacidad física, ¿no, doctor? Siempre en labores permanentes, en las cuales se las pueda considerar apropiadas a su relación y a su condición física, como está plasmado en la parte de arriba. Entonces, hay a veces lleva a la confusión eso, porque cuando una persona, hay una vacante en una institución pública, sobre todo, que son las llamadas, ¿no?, en primer lugar, a darle la oportunidad a alguna persona con algún tipo de limitación física, dicen, no, pero usted no es ingeniero, usted no es doctor, usted no es abogado, etcétera, etcétera. Pero dice, de acuerdo a su condición física. Es verdad, ¿no? Si no puede manejar una computadora, pero puede estar en recepción y también puede ser útil para esa institución, ¿no? Entonces, ahí puede estar el vacío legal, ¿no, doctor? El vacío que se busca ese pretexto para que no pueda esa persona tener la oportunidad de ingresar a cualquier institución pública o privada, ¿no? Siempre hay los incentivos del gobierno a las instituciones privadas que contratan a personas con discapacidad, exonerándolos de impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, eso ha ayudado también en parte, ¿no? Y la Constitución también tiene la obligación de capacitarlos para que de esa manera ellos también puedan tener la oportunidad de ser tomados en cuenta, ¿no? Justo ayer hablaba con Celeste de que eso se lo ha denominado, ¿no?, como una parte de pena y como que si fuera un problema para el Estado, ¿no? En cambio, no debería ser un problema, sino más bien ellos buscar la forma de solucionar esa falencia, y sobre todo en aquella persona con discapacidad, que hay muchos que son útiles, ¿no? Son muy útiles a nivel nacional, solamente necesitan la oportunidad y ellos demostrar, pues, que son capaces y también muy, muy eficientes, ¿no?, dentro del área que pueden ser ellos ubicados, mi doctor. Muy bien. Tú me has hablado respecto al sector privado. En el sector público, en su estatuto de, no sé, del servidor público, el funcionario público ecuatoriano, ¿existe alguna disposición que de igual manera sea taxativa y exprese que cada 25 personas una persona debe incurrir? El artículo 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público, la LOSEC, sí habla de las instituciones sobre esto, ¿no? Que cuenten con más de 25 servidores o servidoras, tienen la obligación de contratar al menos a una persona con discapacidad, ¿no, doctor? O con alguna enfermedad catastrófica, hasta que se llegue a un total del 4%, ¿no? Entonces ahí sería el tope. Entonces está la ley ahí. Muchos han tenido la oportunidad y han sido beneficiados, pero otros no han tenido esa oportunidad. Entonces, al momento que se llega también al lugar del trabajo, lo que usted me preguntaba antes, doctor, las rampas, eso también es una cuestión que se está peleando a cada momento porque no quieren hacer el edificio que tenga accesibilidad. Los baños no son aptos para las personas con discapacidad. Y la ley orgánica también habla de aquello. La ley orgánica de personas con discapacidad también se refiere que su ambiente de trabajo, en el lugar en el que se va a desempeñar, a desenvolver, tiene que estar muy apto para sí mismo. Porque ya una persona con una limitación física no tiene la misma movilidad que una persona que tenga sus miembros aparentemente, como decimos, normales, ¿no? Entonces,
esa es la lucha diaria, esa es la lucha diaria y por eso estoy interesado también en este curso para poder tener un mayor conocimiento, ¿no? Y poderlo aplicarlo, no solamente en beneficio de Ramiro Loro. Y les comento, yo tengo una discapacidad, yo tengo un 75% de discapacidad. Entonces, también en beneficio de mis otros compañeros que son más vulnerables y que de pronto su voz no es escuchada, ¿no, doctor? Perfecto. Entonces no existiría un óbice legal. En la mayoría de las situaciones existiría un óbice fáctico. Así es, doctor, así es, así es. Ajá. Perfecto. Más bien, por ahí va la cosa. Sí, doctor. ¿Usted tiene conocimiento de algún estudio que haya investigado respecto a ese tópico, a los factores empíricos? Bueno, en sí, directamente en qué, más o menos, doctor. Explíqueme bien para tener una idea más clara. Un estudio que se haya hecho en tal institución, no sé, X institución, respecto a algún caso en que alguna persona no se le haya permitido, otorgado la oportunidad para que pueda trabajar en esa institución. ¿Usted tiene conocimiento? Sobre todo, directamente no, pero en Galápagos tengo un amigo que me comentaba sobre ese tema. En el registro civil, una persona con discapacidad física, prácticamente en silla con ruedas, ya estaba ubicado, estaba trabajando y bueno, hubo un hostigamiento, ¿no? Diario, doctor, que él terminó prácticamente renunciando, ¿no? Entonces, hubo esa parte, esa discriminación de que él ya no soportó tanta presión y terminó renunciando. Entonces, por ende, ¿qué hace? Llega a la casa, se encierra y eso lo deprime mucho más, ¿no? Y su capacidad y su estilo de vida va desmejorando totalmente, ¿no? El objetivo es de que ellos se den cuenta de que no es un problema una persona con algún tipo de limitación física, de que no es un favor. Por ejemplo, yo gané un concurso de méritos y oposición dentro de la Fiscalía. Yo trabajo en la Fiscalía de Esmeraldas. Entonces, gané ese concurso y habían 2 puntos afirmativos que nos dan a las personas con discapacidad, ¿no? Así mismo como se lo dan al negro, al cholo, a la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se lo participó de una manera directa, pero muchas personas piensan que he ingresado prácticamente a dedo, porque ya por tener la discapacidad, bueno, les da pena y bueno, ubícalo, mientras que no ha sido así. En parte me siento orgulloso por ese lado, ¿no, doctor? Me siento orgulloso por esa parte, por haberlo logrado de una manera con mi propio esfuerzo. Pero sí hay esas falencias. Entonces, ¿cuál es la lucha diaria? En la misma institución tengo que estar confrontando a cada momento con muchos compañeros por esta situación, ¿no? Por los mismos problemas que le estoy manifestando. Hay un edificio moderno, el VC, que está acá, que ahí funcionan todas las unidades judiciales. Imagínense, al momento que fue entregado ese edificio, sin rampas para una persona con discapacidad. Entonces ahí se está vulnerando un derecho. Y sobre todo un edificio de eso aparentemente moderno, ¿no? No debería estar en funcionamiento en esta época sin tener todo el espacio accesible. Entonces, en los otros edificios que ha alquilado, por ejemplo, también la institución, son escaleras. Imagínense, jamás podré subir una escalera, ¿ah? Y ahí funcionan las otras unidades. Ahí sí hay una segregación directa, ¿no? O indirecta. Entonces, ¿qué sucede? Uno siempre, por la forma de llevar el compañerismo y todo eso, pero bueno, como decimos vulgarmente acá, para llevar la fiesta en paz. Pero hay un momento que uno ya se siente fatigado, se siente, ¿cómo sería la palabra? Alejado de todo, ¿no? Entonces, eso ya va molestando, ¿no? Se torna ya cansina la situación y uno dice, bueno, basta, ¿hasta cuándo? Justo en estos momentos se está dando una cuestión de injusticia acá en el Ecuador, doctor, ¿no? Ya voy a terminar, ¿no? Para no alargarme mucho. Los compañeros que viven acá en Ecuador lo están conociendo. ¿A qué me voy? Que personas que no han tenido una discapacidad han adquirido los carnés para discapacitados y han tenido incluso la oportunidad de importar vehículos exonerados, ¿no? Por compadrazgos y por amarres y padrinazgos que ellos mantienen ahí
Entonces es un tema muy, muy fuerte en este momento, ¿no? Sobre todo que las personas que tenemos algún tipo de discapacidad nos sentimos muy molestos, muy indignados por esa injusticia, ya que hay compañeros y compañeras que sí tienen esa discapacidad. Imagínense la peripecia y el tormento que pasan para conseguir un carnet. Es difícil, no se lo dan. La persona que en verdad lo necesita. Entonces, ahí también está otro derecho, ¿no? Que está siendo vulnerado. Y los gremios de personas justo por eso, ¿no? Porque también hay personas que se han beneficiado con algún tipo de carnet, prácticamente pagando un valor económico. Ya salió en la prensa, incluso hoy día hubo algunos detenidos en la ciudad de Guayaquil que cobraban $1.300 cada carnet, ¿no? Hay una recalificación en esa parte y se puedan por lo menos eliminar algunos de los sistemas. Y esas personas también van quitando la oportunidad y los beneficios de las personas que en verdad lo necesitan, doctor. Excelente. ¿Puedo saber cuál es la función específica que usted tiene en la Fiscalía? De secretario, doctor, de secretario. Ajá. Y esa partecita también hace que, bueno, no tenga la libertad total, ¿no? Como soy funcionario público, de pelear directamente por los derechos de mis amigos, de mis compañeros, y eso sí me limita un poco, ¿no? Le soy sincero, ¿no? ¿Verdad, doctor? Por cuestiones a veces de tiempo o también por la limitación que siento de ser un funcionario público, ¿no? Porque ya se imagina, tiene que haber fricciones con muchas entidades y, bueno, pero no pasa que después de esto tocará hacerlo con la exposición que ayer estaba escuchando de Celeste y también de usted. Entonces eso me anima mucho más para seguir aprendiendo y seguir trabajando en beneficio. Soy secretario, doctor, de Fiscalía de aquí en Esmeraldas. Excelente. Bueno, yo también fui fiscal. Qué bueno, doctor. Es una labor sumamente ardua. Mi respeto. ¿Qué puedo destacar al respecto? Mire, usted tiene oro puro, oro líquido y debe explotarlo. Dentro de toda la metodología que implica un enfoque cualitativo, existe un sector bastante interesante de publicaciones respecto a historias de vida. Y usted puede hacer su historia de vida. Claro que, bueno, yo no sé, yo lo intitularía así: historia de vida de un secretario de la Fiscalía. Más o menos con esa base. Y a partir de todo ese enfoque cualitativo, toda esa experiencia que usted está viviendo, básicamente tuviera que plasmarla en su investigación. Todos esos datos, esa historia de vida, es plenamente válido desde la investigación. Obviamente que la estrategia metodológica y demás hay que precisar, hay que trabajarla, pero sugiero, por la experiencia exquisita que usted vive día a día, bueno, ahora en este contexto de pandemia no, pero me imagino que tiene un cúmulo de experiencias que deben expresar. Y todo ello, obviamente, toda esa historia de vida se puede lograr concatenar a partir de los derechos fundamentales, derechos humanos, es decir, todo el sistema normativo jurídico. Sería sumamente interesante, ¿no? Y obviamente hasta pensar en un futuro en publicar. No sé qué opina usted. No, excelente, claro, así es, doctor, y gracias por animarme a eso y voy a tomarlo en cuenta. Sí, ajá, estos 3 meses de la pandemia me ha hecho analizar mucho eso y de verdad que ya tenemos que ir con mucha más fuerza y decisión, ¿no, doctor? Le agradezco mucho y de verdad que sí lo voy a tomar en cuenta lo que usted me ha manifestado en este momento, doctor. Claro que sí, tome nota, en base a ello trabajamos. Va a ser fabuloso que usted pueda presentar un trabajo académico desde el enfoque cualitativo y exquisito, único en el mundo. ¿Quién sabe si por ahí acabamos con un bestseller? Así es, doctor, nada es imposible, todo se puede. Gracias, doctor. Comenzó con un curso en pandemia. Pero bueno. Bueno.
Vayamos revisando. Muy bien, reparación del daño causado. Acá, Cristian, Tintín, sería interesante que mencionemos cuál es el bien jurídico que pretende proteger el delito de peculado. ¿Sí? Bien importante. Perdón, doctor, el bien jurídico. Sí, sí. Recordemos que todo tipo penal pretende proteger un bien jurídico. Por ejemplo, el homicidio, ¿por qué se tipifica? Para proteger ¿qué? El derecho a la vida. Muy bien, Entonces, doctor. especifiquemos ahí, por favor. El tema de la estafa, por ejemplo, que hablaba su compañero, ¿qué pretende proteger? Pretende proteger el derecho al patrimonio. Vayamos precisando. ¿Ok? Se encuentra Muy bien. Boris, María, Granda, es la del auto. Bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. Perfecto, está manejando, no se Llego a preocupe. mi Sí, domicilio. ok. Muchas gracias. Lo siguiente que nos corresponde responder es dónde, el área. En algunos casos ya hemos logrado precisar. En otros casos, cuando estemos hablando de aspectos generales, o alguna cuestión normativa. Doctor, Adelante. si me permite un ratito, por favor. Claro que sí. Disculpe que le corté ahí en su explicación. Yo le quería hacer un breve comentario indicando que para qué, o sea, nosotros en la actualidad sabemos que siempre se debe establecer un fundamento o llamándole así un fundamento o un castigo. ¿Para qué? Para que las personas jurídicas también establezcan su responsabilidad, ¿no? En el caso que en una empresa, en una institución, solamente por un cometimiento de algún acto, solamente ellos les imponen solamente lo que son sanciones administrativas o civiles, pero siempre y cuando ellos nunca han sido penalmente sancionados. Entonces sería el para qué, para poder para poder cambiar esa norma, para que también sean penalmente ellos involucrados dentro de la acción o omisión que ellos realicen, ¿no? Porque si bien es cierto en una empresa, o que sea redundante en una empresa, ellos solamente lo que buscan son sanciones administrativas o civiles, ¿no? Entonces, en ese sería el sentido, doctor. No sé si es que esté bien lo que le acabo de manifestar. Muy bien. Entonces, tuviésemos que precisar para que exista justicia retributiva. Si usted quiere que exista la sanción, ok. Cuando hablamos del tema respecto a la gradualidad de la pena, estamos hablando de la retributiva. Sería importante que tengamos en claro en qué marco de acción estamos dedicando la justicia. Estamos hablando de una justicia retributiva, de una justicia sinalagmática, de una justicia restaurativa, etcétera. Entonces, tuviésemos que tener en claro ello, ¿no? Que obviamente va a suponer rigurosidad y precisión conceptual. Pero desde el enfoque que usted me indica, es una justicia penal retributiva, básicamente, ¿no? Es una justicia penal retributiva. Entonces, sí, es bueno que pueda incorporar en esa sección. Adelante, no existe ninguna limitación. Escriba, por favor. Muchas gracias. Muy bien, estamos diciendo dónde, cuándo, ¿sí? Cuando decimos cuándo, debemos ver cuál es el límite de tiempo. Por ejemplo, hablábamos de su amigo respecto a las historias de vida. Ok. Señor, ¿usted desde qué secretario en la fiscalía? Señor Lord. ¿Se encuentra Lord?
Bueno, sería bueno precisar ello. Por ejemplo, el tema del plan de negocios de la amiga que estaba elaborando un plan institucional para el autofinanciamiento. ¿Qué gestión? Sabemos que, por ejemplo, al sol de hoy debemos hablar en un contexto de pandemia. Entonces, ¿cómo generar recursos en un contexto de pandemia? Es sumamente interesante. Entonces, tendría que ser la gestión 2020, ¿verdad? O 2021, apuntando hacia el futuro, ¿no? 2020, 2021. Elaborar este plan este año 2020 y proponer diseño para el año 2021. Entonces, debemos aclarar respecto a qué gestión, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Cuál es la profundidad de la información que vamos a poder alcanzar? ¿Sí? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y para ello, nosotros debemos conocer cómo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a realizar alguna encuesta, algunas entrevistas, etcétera. Es bueno que ustedes desarrollen y vean cómo van a acceder a esa información. Por ejemplo, en el caso de Ramiro Lor, Javier Lor, básicamente él tiene que extraer todas sus memorias, ¿no? No va a ser lo mismo en el caso del compañero de la legislación, de la legislación peruana en comparación a la ecuatoriana, porque va a ser un análisis documental, ¿verdad? Tendrá que utilizar otro tipo de técnicas. Entonces, es bueno tener en cuenta ello y también tener en cuenta con quiénes y con qué se va a trabajar. Es decir, quiénes. Vamos a tener alguna persona que coadyuve, lo vamos a hacer solos, existe algún equipo de investigación y con qué, cuánto de dinero dispongo para investigar. Porque nosotros tenemos ideas fabulosas, pero la situación es sumamente complicada al momento de ejecutar. Por ejemplo, esto le ha pasado a Bill Gates. Estaba pretendiendo analizar la transformación sanitaria en la India, si no me equivoco. Y él empezó a enviar correos a las diferentes universidades y no recibió siquiera respuesta. ¿Qué es lo que ocurrió? Él organizó un concurso para ver que mediante los procesos químicos, etcétera, y otros procesamientos, se puede generar una especie de plantas de tratamiento, ¿no? Y bueno, él aportó obviamente su parte que correspondía. Pero imagínense, si le pasó a Bill Gates, ¿por qué no podría pasarnos a nosotros? Entonces, es importante estirar los pies hasta donde alcancen las sábanas y por ello es importante saber con cuánto de dinero contamos o cuánto estamos dispuestos a invertir. Cada uno conoce su realidad económica, la situación económica. Eh, y bueno, y ver alternativas, ¿no? O sea, puedo hacer encuestas vía digital al sol de hoy. Ya no es necesario que concurra directamente a la gente. O entrevistas vía Zoom. Obviamente las voy a grabar, ¿no? Pero para hacer una entrevista yo voy a necesitar, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar un instrumento que va a ser mi guión de preguntas. Entonces, por eso es importante que nosotros nos imaginemos hasta dónde vamos a alcanzar con la profundidad de la información, cómo, quiénes y con qué. Lo mismo pasa con el tema bibliográfico, o sea, con el tema del análisis documental. Aquí nuestro querido amigo puede querer investigar todo a fondo del Perú, sí, pero va a costar dinero. ¿Por qué? Porque necesita adquirir varios ejemplares, varios libros, ya sean digitales o físicos, tienen un costo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver qué unidades de análisis vamos a tener, qué puntos vamos a analizar, ¿no? O probablemente podemos reducir costos haciendo un análisis jurisprudencial y, bueno, previa verificación, ¿no? De que la página del Supremo de Justicia Ordinaria del Perú esté disponible para el acceso electrónico, etcétera. Por eso les digo, veamos, pensemos y reflexionemos todos estos aspectos, porque son clave, son clave. Yo les digo ello con experiencias. Hemos realizado, por ejemplo, un estudio interdisciplinario acá en el Parque Tunari, es una reserva ecológica.
con un arquitecto, con una planificadora del territorio. Y bueno, había que hacer mapeos satelitales, una utilización tecnológica entre otros aspectos, tema de transporte, desplazamiento, etcétera. O sea, hay muchos factores que inciden y todo ello ya debemos previsualizar desde un comienzo, ¿sí? Para no darnos cuenta después de que cuando estemos en un tercio del trayecto de recorrido, estemos pensando en dejar la investigación. Por eso, desde este momento es que nosotros debemos ver cuáles son nuestras limitaciones y hasta dónde podemos llegar. Es importante que tengamos esa precisión. ¿Sí? Entonces, pensemos, reflexionemos y escribamos, por favor, a fin de continuar con nuestras tareas acá en documentos. Entonces, vamos a compartir. Tomen nota, por favor, el cómo, el cuánto, quiénes y con qué. Y probablemente ustedes pueden realizar, no sé si pueden realizar dos personas un trabajo de investigación, un artículo académico, etcétera. O sea, todo depende de la situación que vaya a ocurrir, ¿no? Y ustedes son conscientes de cómo van a llevar a cabo todo ello. Nadie más que ustedes puede responder eso. Entonces vamos a otorgar 2 minutitos para tener en cuenta todos esos aspectos, ¿sí? Muy bien, Ramiro, ¿dónde se fue? No lo encontramos, Ramiro, ¿ah? Aquí estoy, doctora. Muy bien, vayamos escribiendo, Ramiro. Hace un momento llamaba insistentemente y usted no respondía. Le preguntaba cuántos años usted ya está ejerciendo o desde cuándo está ejerciendo como secretario en la Fiscalía. Ya, en la fiscalía ingresé el 3 de diciembre del 2013, doctora, hasta la actualidad. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Entonces, debe delimitar usted, ¿no? ¿De qué gestiones? Porque usted recuerde que la memoria es frágil. Usted, como todo un caballero, debe tener en cuenta todos esos aspectos. Sí, así es, doctora, así es. Entonces, vaya determinando, ¿no? Todo ello. A ver, vamos viendo acá. Vamos revisando. Perfecto, aquí, a ver, estamos con Silvia, creo. Silvia. Sí, estamos con Silvia. Muy bien. No falla la memoria. Perfecto. ¿Cuánto? ¿Cuánto le va a costar, Silvia, usted movilizarse hacia el lugar, etcétera, para, bueno, un trabajo en territorio, trabajo de campo se llama eso, preciso eso, trabajo de campo. Entonces, ¿cuánto le costará? ¿Cuántas reuniones se tendrán? ¿Cuánto costará por reunión? ¿Tendrá que usted llevar alguna soda, algún refresco, no sé, algún acompañamiento para degustar, para hacer más cómoda la sesión, etcétera? Algunos dulces, todos esos aspectos que son detalles, hay que tenerlos en cuenta. ¿Quiénes? Cuando usted dice quiénes, ¿qué función va a cumplir? ¿Usted va a tener un camarógrafo, una persona que grabe solamente el audio o que tome notas y usted no va a tomar notas, usted simplemente va a entrevistar, va a ser la estrella, no sé? Entonces, vayamos precisando todos esos aspectos.
Muy bien, aquí vamos avanzando. Muy bien. Acá estamos en Google Docs. Rosario, ¿cuándo? Segundo a tercer trimestre de qué año, etcétera? Eso habría que precisar. ¿Qué cursos le interesa? ¿Algún curso en particular? No sé, respecto al grado, etcétera. Shara, vamos avanzando. Doctor, quiero ingresar para escribir, ¿cómo tengo que hacer? Porque lo que no puedo hacer es ingresar para seguir escribiendo todas las... Ya, no se preocupe, permítame enviarle en el chat, le voy a enviar el link. Permítame un minutito, por favor. Ya envié. Usted presiona acá el link al lado de participantes. Usted dispone del link. Muy bien, Ramiro, se perdió. A ver, vamos a explicar de nuevo esa parte, ¿sí? Usted debe tener en cuenta cuánto respecto a la información más o menos pretende alcanzar, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí? ¿Quiénes usted va a necesitar a otras personas que graben, que tomen apuntes, lo que usted diga, no sé? Porque usted podría generar preguntas a partir de un guión y que otra persona le formule las preguntas, ¿no? Y usted vaya respondiendo y no sé, probablemente tengamos otra persona que esté grabando. ¿Con qué? Es decir, el financiamiento, usted necesitará comprar alguna cámara, algún celular, algún dispositivo, etcétera, ¿no? Haga un estimado de más o menos cuánto valdría todo ello. Muy bien, Cristian, vamos desarrollando. A Cristian, por ejemplo, le interesa hacer un estudio, o sea, no sé, podría hacer usted, por ejemplo, un estudio de las causas de peculado en algún juzgado, digamos, las causas del año 2018, todas las causas que tengan que ver con peculado, es un estudio documental. Podría identificar las líneas individuales de pensamiento jurisdiccional, por ejemplo, que sería interesante. Cómo está razonando el juez a partir de cada caso, a partir de cada situación, ¿no? Para ello, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar obviamente algún contacto en el juzgado, alguna misiva para que le autoricen el copiado de las causas, el acceso, cuánto le costará copiar un expediente, un file, no sé. Todos esos detalles desarrolle, por favor. Imagínense que sean 50 causas. Supongamos Sí, sí, doctor, en eso estoy, o sea, estoy tratando de ubicarme bien en el territorio para saber en dónde hago el estudio. Perfecto, son datos estimados, no tiene que ser 100% preciso. Es para tener un primer abordaje, una primera aproximación. Listo, doctor. Pues probablemente tengamos algún contacto, algún conocido que pueda ayudar, etc. ¿Se encuentra Boris Roberto Álvarez? Aquí estoy, mi estimado doctor. Muy bien, ¿dónde se perdió? No lo encontrábamos, querido Boris. Sí, estoy aquí un poquito mal con mi internet.
Bueno, Boris. Entonces, usted es mediador acreditado por el Consejo de la Judicatura y candidato a máster en delincuencia y criminología delincuencial, ¿ok? ¿Cuál es el tema que estaba pensando usted, querido Boris? Mi tema estaba pensando, bueno, he tenido un día muy, muy largo, pero más o menos va enfocado en la rehabilitación de las personas privadas de libertad que han prácticamente no tienen su rehabilitación una vez cumplida su pena, ¿no? Una reinserción en la sociedad. Para la readaptación. Ajá. Ya. Entonces, estaba viendo porque en esta maestría que estoy cursando, bueno, vista desde la legislación española, ellos lo tienen, ¿no? Incluso hasta los asesinos que son en serie. Son muy pocos, pero llevan un programa que ellos les adaptan para que se reinserten en la sociedad. Sin embargo, acá en el Ecuador, como es de conocimiento público, y no sé si lo sea a nivel de Latinoamérica, pero yo pienso que lo es así. O sea, no se tiene esa reinserción social, porque prácticamente el privado de la libertad es estigmatizado. Una vez que sale es estigmatizado y no puede conseguir un empleo, lo que provoca que las circunstancias vuelva a delinquir. Entonces, por ahí es mi tema. Perfecto. Excelente. Entonces, vaya a ver no simplemente nuevas normativas, sino esas son políticas públicas. Entonces, políticas públicas de reinserción a la sociedad respecto a expresidiarios en la República del Ecuador. Entonces, su misión básicamente va a ser el ver de lineamientos, ¿no? ¿Qué políticas públicas deben adoptarse para alcanzar ello? Entonces, escriba, por favor. Escriba. Ya. Políticas públicas. Me espero un ratito, mi doc, porque Reinserción estoy desde mi celular. No, adelante, escriba. Si yo sé que con celular inclusive más rápido se escribe, ¿ah? Adelante, Sí, vamos. pero, a ver, vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí estoy. No puedo acceder, ¿me pueden enviar el link? Claro que sí, permítame un minuto. Volver a cargar. Hola, doctor. ¿Cómo está? Doctor, quiero que me ayude aquí en el primero uno para que lo puse con verde, va esa palabra o con el cumplimiento, uno para que pueda. ¿Cuál es su nombre? Rosario. Voy a bajar un momentito. Allá, ahí estoy habilitado, mi doc. Perfecto, Rosario, permítame un minutito y ahorita bajamos, ¿ok? Muy bien, políticas públicas. Para la reinserción social de ex reclusos o ex presidiarios, no sé cuál será la terminología correcta de cada Código Penal, en la República del Ecuador. República Unitaria del Ecuador, precisa ello, ¿no? Aunque si bien sabemos que los sistemas federales, los sistemas en Argentina, Brasil, Venezuela, México, en Latinoamérica, es importante tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Porque hay que ver también algunos territorios en Latinoamérica han tenido un grado de semifederalización con las autonomías, pero es importante precisar ello. Adelante, entonces, ahí abajo sigue desarrollando los demás elementos. Vamos con Rosario. ¿Qué número es Rosario? Disculpe. Estoy con el número 9, doctor.
No, perfecto, aguarde un minutito, ya estoy acá. Ok, ¿cuál es su pregunta? Ahí, ¿para qué? Sí está bien formulada, doctor. Ya. Para promover políticas públicas desde una visión de cumplimiento, no, desde un enfoque directamente sería acá. Ya, desde Desde un un enfoque. enfoque Ya, protector ya, en aras de la desde un enfoque. protector en aras de la educación. Ya. Listo. No se preocupe, Bueno, sigue avanzando. Sigue bueno, avanzando. doctor, está bien. Gracias. Muy bien, ya se encuentra acá María Fernanda Granda. Sí, doctor, ¿cómo está? Justamente yo ya modifiqué el tema que quisiera investigar, pero sí quería preguntarle para identificar en sí lo que pretendo, porque creo que le veo como muy general. Verá, Exacto, está muy abstracto. yo, Adelante. exacto, yo lo que quisiera investigar es el tema de violencia de género, pero ¿por qué? Porque generalmente en los temas que he podido ver, la gente está malinterpretando este tema. Eh, por ejemplo, en lo que ha suscitado en estos tiempos de confinamiento, porque generalmente ha aumentado la violencia intrafamiliar, ¿sí? Pero muchas personas lo presentan al delito como violencia de género. Pero si hablamos específicamente en el tema de la violencia de género, sería que la violencia se dé no por el tema de la convivencia o de problemas intrafamiliares, sino más bien por el hecho que se designa en el tipo penal, que sería la violencia de género, es decir, tú eres mujer y por eso yo te lastimo o te mato o atento contra ti. Ya. Entonces, más o menos quisiera yo identificar Acá los les hechos recomiendo de... lo siguiente, para que no se me vaya la idea. Adecuación de la conducta al tipo penal de violencia de género. Al tipo penal violencia de género. ¿En dónde vive usted? Las preguntas. Espera, yo vivo realmente en Conocoto, en Quito, pero justamente tengo un tema de trabajo en el sur de Quito con un centro de salud en el que vengo brindando ciertas capacitaciones justamente con estos temas y asistiendo. Y es ahí donde quisiera investigar porque obviamente también tengo como contacto directo con las víctimas. Muy bien. Entonces, en ese centro, usted ejerce una práctica jurídica. ¿Cuál es el campo o el área de intervención? ¿Usted lo que hace es formular las denuncias o cuál es su ámbito? A ver, yo realmente realizo capacitaciones junto con el psicólogo para brindarles asesoría acerca de cómo deben proceder en ciertos tipos penales, ¿no? Y si a partir de ello hay personas que desean realizar las denuncias, también les ayudo con eso. Ya. O les brindo Usted, patrocinio. usted ¿dónde ha logrado percibir que existe una errónea adecuación de la conducta, es decir, respecto a las denuncias? Justamente aquí, porque muchas de las personas que quieren denunciar lo quieren denunciar como violencia de género. Ah, ya. No es así. Y justamente por eso estamos tratando de brindar capacitación para que se identifique el tipo de delito.
Perfecto. Muy bien. Entonces, a usted lo que le interesa básicamente es la pedagogía respecto a las conductas penales y a estas personas que vienen a ser capacitadas. ¿Es cierto? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, podríamos partir por lo siguiente. Pedagogía de tipos penales vinculados a la violencia de género, a las personas de la zona sur de Quito, no sé cómo se llamará la zona en específico. Vamos escribiendo con calma, no te preocupes, vamos a ir Lo que precisando. pasa es que me parece, no sé si alguien más está escribiendo, pero se me salta. A ver, pedagogía de tipo penal. Pedagogía, sí, hay algo extraño. Si no, más abajo escriba todo de nuevo. Más abajo. Ah, sí, sí, porque se está. Se está moviendo automáticamente, ¿no? Así es extraño. Pedagogía respecto a los tipos penales de violencia de género. ¿Y cuál era el otro con el que se confundían? Intrafamiliar. Y violencia intrafamiliar. Acá denominamos como doméstica, ¿no? Ujú. Pedagogía respecto a los tipos penales de violencia. Violencia de género y violencia Intrafamiliar. intrafamiliar. Ya. En la región sur de Quito, no sé cuál será el... ¿Puedo poner el barrio específico? Sí, o la O institución. la zona O sería, la ¿no? institución, el nombre de la institución. Le voy a completar con la información correcta. Voy a preguntar justamente más bien porque como se dividen por zonas o distritos, algo así, para hacerle en base al distrito, porque el centro de salud se encuentra en un punto, pero abarca ciertas zonas. Entonces son personas de diferentes lados que acuden ahí. El centro de salud directamente menciones, si no, en el centro de salud tantos. Ya, ok. Ahí está, Doc. Perfecto. Ponga al lado de pedagogía, ¿aún con eso? Disculpe. Arriba, por favor. Aquí, praxis pedagógica respecto a los tipos penales tantos. Praxis pedagógica respecto. Praxis pedagógica respecto a los tipos penales. Perfecto. Entonces, Caupicho, ahí ponga Quito, o si pertenece a Quito, ¿no? Para que un poquito se tenga claro de dónde. Quito, perfecto. Muy bien. Praxis pedagógica respecto a los tipos penales de violencia de género y violencia intrafamiliar en el centro de Salud Caupicho, Quito. Entonces, básicamente lo que usted va a hacer es contemplar cómo se está enseñando, cuáles son las principales deficiencias, etcétera, respecto a la comprensión de las personas, ¿no? Para ello tiene que completar con los puntos que ya sus compañeros y compañeras han estado avanzando. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué nos va a servir todo eso? ¿Para qué nos sirve que la gente tenga claro la diferencia de un tipo penal con otro? Entonces era para formular denuncias, que necesita taxatividad, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente pensará así? ¿Por qué existirá ese error? Entonces empieza a razonar sobre eso. Ya.
Todos estos aspectos, ¿no? El cuándo, el cuánto, el cómo, el quiénes, con qué, quién son las personas que van, de qué zonas van, etcétera. Todos estos elementos que ya suponen un aspecto contextual. ¿Sí? A ver, vamos viendo. Perfecto. Estimado Cristian Gavilanes, ¿cuánto más o menos podrá estimar para invertir en la compra de libros, en la adquisición? Usted diga, no sé, $500, $1000, etcétera, un monto estimado. Tiene que precisar todo eso. Muy bien. Ahora, debajo todos vamos a escribir la problemática, ¿sí? Todos debajo de lo que estamos escribiendo, después de todos estos elementos, vamos a escribir la problemática. Y entonces, cuando hablamos de la problemática, nos vamos a referir a la multiplicidad de las dimensiones. A ver, vamos a graficar. Por ejemplo, un incendio en el parque metropolitano, en algún parque metropolitano X, va a comprender una dimensión ecológica. Pero sabemos que muchos de los problemas de las reservas ecológicas que tienen, no solamente se acaba con el tema de incendios, ¿no? Existen una dimensión económica, por ejemplo, un interés respecto al tema del agua dulce, respecto a riquezas minerales, quién sabe si petróleo. También tendrá una dimensión social. Muchas veces dentro de la reserva ecológica existen comunidades indígenas. Existirá también otra situación que tiene que ver con el tema de los avasallamientos de tierra, etc. Entonces, esa multiplicidad de dimensiones, por ejemplo, una dimensión social, una dimensión económica, una dimensión ambiental, entre otros aspectos, una dimensión en salud, etcétera, en educación, etcétera, todos esos aspectos que van a suponer campos grandes, vayamos precisando, ¿sí? Vayamos precisando y escribiendo, redactando en todos esos aspectos que va a involucrar. Por ejemplo, si hablamos acá de Cristian, por ejemplo, Cristian, acá que él está haciendo un estudio comparativo de la legislación peruana con la legislación ecuatoriana. ¿Qué aspecto supondrá el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, de las empresas? Una dimensión económica, ¿no? Entonces, vayamos escribiendo ello. ¿Qué va a suponer? Por ejemplo, el tema de detalles, que hablábamos del tema de la decisión escolar. Entonces, existirá una dimensión social, porque una dimensión laboral. Los niños abandonan la escuela por irse a trabajar. Entonces, este es el momento preciso para que nosotros vayamos escribiendo, ¿no? Pero teniendo en claro qué dimensión aborda, ¿sí? ¿De qué dimensión? Entonces, ellos nos van a ayudar a comprender la problemática. Y posteriormente, recién vamos a poder aterrizar en el problema. O sea, todo este trabajo previo nos va a ayudar a simplemente a llegar a construir el problema. Por ello es que se necesita tener todo este soporte para tener una concisión al respecto. Entonces, vamos a tomarnos unos minutitos a fin de que puedan desarrollar las diferentes dimensiones en un apartado que se va a denominar problemática. Muy bien, a ver, acá ya escribió Silvia, si no me equivoco.
Sí, excelente, Silvia. Pero vayamos precisando, vayamos teniendo un orden. Por ejemplo, acá una dimensión social, entonces ahí se pone el tema del hogar, la familia, una dimensión económica, etcétera. Vayamos separando ese párrafo de acuerdo a las diferentes dimensiones. ¿Sí? Excelente, Silvia. Vayamos separando, pero ello en las diferentes dimensiones. Cultivos, venta de sus productos, eso ya es una dimensión económica, por ejemplo. Entonces, se da cuenta que básicamente va a abarcar todo ese mundo, ¿no? Que está detrás implícito. Y lo que nosotros debemos hacer para tener esa precisión, esa concisión, es tener claro las dimensiones. Si nosotros vamos a estructurar en base a las dimensiones, nos vamos a dar cuenta de que existen muchas cosas que no hemos dicho y que debemos reforzar, y por otro lado, de que podemos proyectar aún en otras investigaciones posteriores a la nuestra diferentes tópicos. Entonces, es importante que nosotros vayamos escribiendo todos esos aspectos acá. Sin embargo, eso es un buen paso, Silvia, que dio. Falta estructurarlo y organizar. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos avanzando con ello. Ya es la hora pico. Yo sé que es la hora pico. Han trabajado fuerte el día de hoy. Yo les agradezco por ello, pero van a tener tarea para la casa, porque sí o sí necesitamos que ustedes tengan claras todas las dimensiones para el día de mañana, para continuar y mañana lograr tener en claro nuestro problemita, que va a ser básicamente 2 líneas, y ustedes dirán, ¿tanto trabajo para esto? Sí, cuesta trabajo, pero es lo que se debe hacer necesariamente para llegar a ello. ¿Sí? Bueno, yo estoy muy contento con el trabajo de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes que han podido asistir el día de hoy. Espero que haya sido de su gusto la sesión de hoy. Y bueno, el día de mañana, por favor, concurramos en punto para tener ya una culminación con éxito, y bueno, y no nos estemos quedando hasta más tarde de las horas que ustedes tienen previstas, en respeto a nuestros queridos organizadores y el tiempo que asignan estando presente, y el respeto a ustedes también como asistentes, ¿sí? Dentro del marco, obviamente, de las normas de urbanidad que supone cualquier relacionamiento humano. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Edgar, no sé si están ahí. Bien, gracias, Omar, ¿no? Muy amable, de verdad. Gracias, chicos, gracias, distinguidos participantes. Gracias, Celeste, gracias a todos, ¿no? Creo que mañana, la verdad, estaríamos con más resultado, más detallado. Así es. Así que muchas gracias a todos. Espero que descansen y retornemos mañana. Sé que todos estamos trabajando, ¿no? Llegamos a la hora, pero sin embargo estaremos mañana, tratemos de estar puntuales. Muchas gracias. Por favor. Sí, Cristian. Díganos. Lo que pasa es que el día de mañana nosotros tenemos el módulo con el doctor Frank Subieta de la maestría a las 7 a 10. Ya. No sé cómo podemos hacer, con usted tenemos 6 a 8 este seminario, no sé cómo podría ser para que no se cruce la hora de... Las clases van a estar grabadas, esto está siendo grabado. Ya. Entonces, como dijo aquí Omar, dice que nos van a dejar unas tareitas, vayan avanzando, pero las clases van a estar grabadas. Por ese lado no habría ningún problema. Así Muy es. amable. Bueno, gracias.
Saludos, chao, chao. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas Hasta noches. mañana. Buenas noches. Gracias. Gracias.